Una palabra buena para iluminar el día. El domingo, el día del Señor, este segundo domingo de Adviento, en el que escuchamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Seguimos caminando el Adviento, y en esta primera etapa de este camino nos sale al encuentro la figura evangélica de Juan Bautista, el precursor. Cada mañana la Iglesia lo recuerda así, en palabras de su papá, Zacarías: y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. La oración que abre la mañana, las laudes, el cántico evangélico nos evoca la figura de Juan Bautista, el precursor, pero la Iglesia reconoce en él su propia misión, se reconoce en él, y cada uno de nosotros nos tenemos que reconocer en Juan Bautista. También nosotros estamos llamados a preparar el camino del Señor. El Evangelio de este domingo nos dice que toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Van al desierto, porque el profeta está allí y allí realiza su obra, allí predica y allí bautiza. Van al desierto porque, por encima de todo, el desierto es el lugar por donde se entrecruzan todos los caminos de Dios y los caminos del pueblo. También nuestros propios caminos pasan por el desierto. El Adviento es un camino que pasa por el desierto. Y en este sentido, el Adviento y la Cuaresma en el desierto tienen un punto en común. El primer domingo de Cuaresma siempre acompañamos a Jesús al desierto. El desierto es un lugar donde nos espera la prueba, porque nos espera la palabra del Dios vivo que nos vivifica. El camino del Adviento entonces pasa por el desierto. Pero podemos preguntarnos también, ¿qué atrae a la gente de Juan? ¿Por qué acuden a él? Aventuremos esta respuesta. Aquellos habitantes de Judea y de Jerusalén, como nosotros, estamos habituados a escuchar la palabra de Dios. Nos nutrimos nuestra fe de la palabra de Dios. Hemos escuchado en la primera lectura al profeta Isaías, que evoca precisamente una voz que en medio del desierto anuncia que el Señor está viniendo, que está llegando, y esta noticia, este evangelio, esta buena noticia tiene que ser proclamada bien alto, bien fuerte. En Juan, los habitantes de Judea y de Jerusalén reconocen la voz de Dios, una voz clara, fuerte, a veces filosa como una espada, que hiere profundamente, desnuda nuestra infidelidad, nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra estupidez. Pero es la palabra de Dios, merece ser escuchada. En Juan, en su figura áspera, severa,
reconocen el sonido, en su voz, el sonido de la palabra de Dios. Pero esa palabra, en ellos como en nosotros, esa palabra está presente, nos habita. Reconocen en la figura externa del profeta una palabra que los habita, que nos habita profundamente, porque la voz de Dios resuena en lo profundo de nuestra conciencia, de lo que somos. Esa voz tenemos que escuchar. El Adviento es tiempo para escuchar esa voz que nos habita y que nos llama a la conversión. ¿Qué les ofrece Juan a los habitantes de Judea y de Jerusalén en el desierto? Un gesto fuerte, decidor, intenso. Bajar a las aguas del Jordán que serpentean por el desierto llevando vida, aridez y vitalidad, parece que allí se dan la mano. Bajar a esas aguas como expresión de un deseo y de una decisión de un cambio profundo de vida. Por fin vivir según la voluntad de Dios, según la ley de vida que Dios nos ha dado, tal vez porque el pueblo experimenta en su vida cotidiana la profunda infidelidad en la que ha caído, como nosotros. Hay un profundo deseo de renovación espiritual, interior, humana, en esas multitudes que se sienten interpeladas por la palabra fuerte del profeta. Hay un gran deseo de cambio, de una vida distinta. En este tiempo de pandemia, donde tantas cosas se han puesto patas para arriba, ¿no nos hemos sentido todos invitados a repensar cómo estamos viviendo? No hemos experimentado, no estamos sintiendo todos la insatisfacción de un modo de vivir que se ha agotado y que necesitamos alumbrar una humanidad nueva. Decíamos al inicio de la pandemia, de esta salimos mejores. Hoy no estamos tan convencidos de que sea así, pero la urgencia de un cambio profundo en el modo como vivimos, cómo nos relacionamos, cómo gestionamos nuestra vida, ese deseo está. Y con ese deseo conecta la palabra de Dios, con ese deseo conecta el Evangelio. Ese deseo tiene que estar presente en el Adviento. Pero en ese preciso momento acontece algo inaudito, inédito. Juan, que los bautiza, que los recibe y los bautiza, Juan que predica, que los invita a la conversión, reconoce que él no puede darles lo que ellos buscan. No puede satisfacer ese deseo que los habita. Reconoce su propia fragilidad, su impotencia, su limitación. Extraña criatura, Juan Bautista. Pensemos en nuestros líderes, también en los líderes eclesiales. A veces tan pagados de nosotros mismos que disimulamos nuestras limitaciones cuando son muy grandes, muy reales. Preferimos ofrecer una imagen externa, aventurar soluciones, cuando en realidad de verdad estamos carentes de ellas. Nos haría bien un poco de ese baño de franqueza de Juan consigo mismo, que reconoce sus propios límites. Ese gesto que le ofrece al pueblo visibiliza así un deseo de profunda conversión, el bautismo, pero es también un gesto que expresa la incapacidad, solo con agua. Los puedo bautizar solo con agua, pero atención, detrás de mí viene el más fuerte, el que es más poderoso. Aquí la fragilidad se abre al poder de Dios. Es un paso muy importante en la vida espiritual, en la vida cristiana. Comenzamos a ser cristianos solamente entonces, cuando reconociendo nuestra fragilidad, nos abrimos al poder bueno de Dios que nos habita y que transforma. Viene detrás de mí aquel que es capaz de bautizar de verdad, con el Espíritu Santo. ¿Qué significa bautizar con el Espíritu? ¿Qué significa que Jesús es el que nos bautiza con el Espíritu Santo? Tenemos que seguir leyendo el Evangelio.
El fragmento de hoy se detiene en el versículo 8. Si avanzamos unos versículos más, veremos a Jesús mismo descender al Jordán, bajar sobre él el Espíritu, quedar lleno del Espíritu Santo y empujado por el Espíritu ir al desierto, a las tentaciones, donde en el desierto, otra vez el desierto, Jesús se preparará para la misión de anunciar la buena noticia, el Evangelio, que el reino de Dios está cerca, que es Dios el que toma a su cargo a la humanidad y la va a rehacer por completo y nos va a ofrecer gratuitamente, nos va a dar gratuitamente esa renovación, esa transformación que esperamos, a condición, dirá Jesús, que hagamos penitencia y que en la fe nos abramos a este reino que viene. Sigamos caminando el Adviento con fe, con confianza. Reconozcamos nuestra limitación y abrámonos así al poder de Dios. Buen domingo, buena semana, y no te olvides que este martes celebramos a la Inmaculada, la Purísima, la Virgencita. También ella, figura inspiradora en la dulce espera de lo que es el Adviento, esperar en el desierto a Cristo que viene para bautizarnos con el Espíritu. Buena semana.